Voces de Fe encontrarás historias reales donde a pesar de las circunstancias y nuestras propias debilidades, buscamos seguir a Cristo. Te invitamos a reflexionar y compartir con quien lo necesite. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Voces de Fe. Primero que nada me presento, yo soy Daniela Padilla. Yo soy Dana Padilla. Y vamos a hablar de un tema muy interesante sobre cómo Dios se manifiesta aún en las adversidades del mundo y cómo en este caso se manifiesta en la familia, en el matrimonio y en las cosas que pensábamos que no iban a llegar. Y nos gustaría que se presentaran, que nos digan sus nombres, su parentesco y pues quiénes son ustedes. Hola, buenas tardes, yo soy Gabriela Muñoz Torres. Yo soy Silvia Muñoz Torres, hermana de Gaby. Yo soy Jacob Tejeda, esposo de Silvia y ayudo en el ministerio. Y bueno, para dar más contexto, son nuestras tías. Nuestra mamá es su hermana, de ellas dos. Y en este episodio hoy vamos a hablar, como ya decía Daniela, un poco de sus vidas, de qué ha pasado en sus vidas. Y hoy tenemos una historia, creo que es algo bonita y también fuerte en sus vidas, pero nos gustaría que nos platicaran y nos gustaría iniciar haciéndoles una pregunta. ¿Cómo fue su infancia? De niñas, ¿cómo se llevaban ustedes? ¿Qué era lo habitual en su casa? Pues primeramente yo soy la mayor y creo que más bien mis hermanas, como estaban muy pequeñas, no tenía yo, Claudia y Silvia, siempre se llevaban mejor ellas porque más o menos son de la edad. Entonces yo siempre estuve un poquito más retirada de ellas, pero siempre nos las llevábamos bien, o sea, como todos los hermanos, ¿verdad? Hay pleitos y todo, pero es normal, creo que entre los hermanos. Y no sé, Silvia, si quiere hablar un poco. Sí, pues yo fui la tercera de 4 hermanos y sí éramos como más vagas mi hermana y yo, y de repente pues buleábamos a la mayor, pero buena mi hermana, nos aguantaba mucho todo lo que le hacíamos. Y tuvimos una infancia bonita. Ok. Bueno, y así ya empezando bien con el tema, ¿cómo era su enfermedad? O sea, ¿cuál es el nombre de su enfermedad? Yo tengo lupus eritematoso y me lo detectaron a los 15 años. Yo trabajaba en el negocio de mi papá. Mi papá tenía un local en San Juan de Dios. Y yo recuerdo que mis primeros síntomas eran que me empezaban a doler mucho los dedos, y algo curioso que me pasaba es que cuando yo agarraba un vaso, el vaso se me caía y yo pensaba que se me había resbalado. Y ya la segunda vez igual dije, otra vez se me resbaló, y así consecutivamente, como que ya no tenía las fuerzas en mis manos. Y donde mi papá tenía su negocio, pues era levantar las cortinas, y llegó un momento en que yo ya no tenía la fuerza para levantar la cortina. Y pues ya me sentía yo muy débil, y a las que padecen de lupus se nos hace una mancha aquí que le llaman la mancha de la mariposa. Y así fue como empecé con mis síntomas de la enfermedad. Y el lupus pues atacó a mis riñones. Y en ese tiempo, les estoy hablando de hace unos 31 años. O sea, ¿cuántos años tenía? Tenía 15, 16 años cuando empecé. Entonces, en ese entonces el lupus no era muy conocido. Realmente yo no escuchaba que nadie pronunciara esa enfermedad hasta que dimos con un doctor, y el doctor, me acuerdo muy bien que me mandó a hacer exámenes. Llegamos, me acuerdo bien que estaba yo en medio, mi mamá y mi papá, y el doctor me dijo, tú tienes lupus y te vas a morir porque para esa enfermedad no hay cura. Entonces pues yo sentí así como algo en mi corazón, pero como un tipo coraje, y en ese momento yo en mi mente decía, pero él no es Dios, porque dice que me voy a morir. Entonces yo volteaba a ver la cara de mi mamá, y pues mi mamá su cara llorando y mi papá pues serio. Ese fue como mi sentimiento más de impotencia, de decir, ¿por qué? Porque el doctor nos dijo eso tan fríamente. ¿Y usted sentía, se sentía mal al grado, en ese tiempo, mal al grado de morir? Cuando empecé con el lupus, no. Yo era incluso en ese tiempo, era novia de aquí de Jacob, y pues sí empezaba de repente así a sentirme mal, pero cada vez me sentía más mal. Yo me iba a casar en ese entonces, yo ya tenía los 18 años, y se venía todo lo de la boda, pero para esto nos fuimos a Chihuahua con un doctor naturista muy bueno, y nos fuimos, y él me dijo que si yo que me apegara a lo natural, y sí, estuvimos muy apegados a lo natural, y me sentí muy bien un año antes de la boda.
Entonces se venían los preparativos y yo creo que de los nervios, el estrés, dejé de hacer todo lo que era lo natural y empecé como a sentirme mal, porque incluso el día de mi boda yo la verdad no comí pastel, no comí de mi comida, yo lo que quería era irme, me sentía tan mal, pero yo no sabía que mi cuerpo ahí ya estaba al borde de un colapso. O sea, ya en ese entonces el lupus ya me había afectado el riñón y yo no sabía que el lupus ya había hecho ese estrago, ni sabíamos los estragos que hacía esa enfermedad. Entonces yo ya iba muy mal del riñón, o sea, muy, muy mal. En mi luna de miel, pues la pasamos mal, yo casi quería estar encerrada, o sea, fue algo, ahí empezó como lo difícil. Tía Gaby, cuando mi tía y mis abuelos llegaron a casa y dijeron de que su hermana está muy enferma y esto dicen los doctores, ¿llegaron tal cual así o fue como bajita la mano? ¿Usted fue viendo la situación? Pues ahí recuerdo que mis papás sí nos dijeron pues la enfermedad, porque aparte que pues ya la veíamos como estaba, así como dice ella, después de que llegaron de su luna de miel, ya la veíamos muy, muy mal. Fue cuando, no sé si te llevaron al seguro o no, todavía no, ¿verdad? Y fue cuando le detectaron que, aparte de su enfermedad que tenía, pues sus riñones ya estaban muy, muy mal, porque ahí la llevaron a urgencias que ya no aguantó ella. Pero creo que fue al Soquipan, ¿verdad? Al Soquipan. Y ahí fue cuando le dijeron que la tenían que rápido hacerle diálisis porque sus riñones ya no estaban funcionando. Okay. Y ella podía morir. O sea que sí fue todo así muy, muy rápido después de su luna de miel. Que llegaron ellos, fue algo muy, muy difícil. Ese año que duró con diálisis, para toda la familia creo que fue algo bien difícil porque pues nunca habíamos experimentado algo así. En primeras, como dice ella, ni siquiera sabíamos lo que era el lupus. En aquel entonces no se escuchaba tanto. Y menos de una diálisis, o sea, no. Cuando le dijeron, pues tenemos que hacerle diálisis a su hija, mi mamá dijo, sí, rápido, háganselo, pero no sabíamos ni lo que se iba a enfrentar. Sí fue algo muy, muy difícil. Tío, se sabe, bueno, en la familia es conocido que mi abuelito platicó con usted, ¿no? Antes de que se casaran, como, ¿de verdad quieres casarte con mi hija? O sea, ¿estás seguro de lo que quieres hacer? ¿Eso para usted cómo fue? ¿Cómo lo sintió? ¿Cómo lo vivió? ¿Nunca lo dudó? ¿O si dijo, ay, mejor no? No, fíjate que nunca lo dudé. Ya estábamos haciendo planes cuando mi suegro habló conmigo y me dijo que me la pensara bien, que en realidad ella iba a estar enferma. Como nos planteaban la enfermedad, pues era una enfermedad muy grave, pero no, nunca dudé. La quería y la amo y la sigo amando. Nunca dudé en no casarme con ella. Sabía que iba a ser una prueba para los dos, pero nunca dudé en casarme con ella. Y le dije, no, yo estoy seguro, me voy a casar con ella. Okay. Siento que sí es algo bien difícil, ¿no? Como el pensártela como en tu vida futuro, ¿no? Y yo tenía entendido que era como, pues a mi tía le habían dado un tiempo, ¿no? Y fue como, te casas ahorita, pero sabes que en algún momento va a fallecer, ¿no? Pero gracias a Dios, pues no ha sucedido y las cosas han ido para mejoría en su matrimonio, ¿no? En ese aspecto de salud y todo eso. Y un poquito regresando como al principio, ¿cómo fue que eso afectó su fe o cómo lo manejó la familia espiritualmente? Pues más bien, cuando pasan dificultades en la vida de cualquier cristiano, al revés, creo que todo eso aumenta tu fe. O sea, ahí es donde debemos de demostrar lo que creemos, lo que escuchamos, lo que hablamos, ¿verdad? En momentos de prueba y dificultad es cuando más debemos de aferrarnos a Dios y en lo que creemos, ¿verdad? Sí, así es. En la enfermedad, pues yo creo que uno está más cerca de Dios, porque tu mente solamente está, Dios mío, por favor, ten misericordia de mí, Dios mío, ayúdame. Yo me acuerdo que porque duré 7 meses con diálisis y yo recuerdo que no había un día que pasara que yo no dijera, Dios mío, hoy algo va a pasar. Y yo con la esperanza de un trasplante. Y pues duré 7 meses y en esos 7 meses diario no pasaba nada, pero yo diario me agarraba de ahí. Hoy algo va a pasar, hoy algo va a pasar. Y así me la pasé 7 meses para que mi fe no cayera, orando y pidiendo a Dios. Y yo sé que toda mi familia, mis hermanos, todos orando con nosotros. Y eso también te mantiene con mucha fe. ¿Y usted en algún momento nunca, no sé,
a lo mejor ver a su familia sufrir o preocupados o así, usted nunca dijo como que Dios ya Sí, termina con esto. No es aparte tu sufrimiento, porque uno trae el sufrimiento de la carne, o sea, uno se duele en la carne. Pero yo sufría por mi esposo, recién casada, lo veía y a mí me partía el corazón, veía a mis padres, veía a mis hermanos. O sea, aparte del sufrimiento que uno trae, que es el dolor, o sea, luego ves a toda tu familia y es otro sufrimiento que tú como enfermo pues traes y te duele ver a tu familia sufrir por ti, o sea, sí es bien duro eso. Algo que pensaba el otro día era que en la iglesia, cuando hay algún enfermo, bueno, yo en el tiempo que, pues en mis 18 años de vida que he estado en la iglesia, siento que es muy bonito ver cuando hay necesidades, cuando hay algún enfermo, cuando alguien se duele, ver cómo toda la iglesia hace algo por ayudar, ¿no? Ya sea con despensas, monetariamente, visitando. Y yo le preguntaba a mi mamá de que si a usted, cuando usted estaba enferma, si fue como un caso muy conocido o fue como que, bajita la mano. Y mi mamá me contaba que en el hospital eran filas para entrar a visitarla, ¿no? Sí, ahí es donde se demuestra el amor de familiares, de hermanos de la iglesia. Yo recuerdo un día muy especial, me acuerdo que era un domingo. Entonces era tanta la visita, que mi papá no lo dejaban subir. Y a él, pues yo quería ver a mi papá. Y llegó un momento en que yo dije, no, mamá, ya no dejes subir a nadie, yo quiero que mi papá suba. Y recuerdo muy bien de un hermano ya mayor y ya falleció, que él subió y yo pues le decía, hermano, bájese, ahorita sube mi mamá. Y el hermano me decía, no, hermana, yo le dije a su mamá que aquí le va a esperar. Entonces yo lo que quería era que se fuera para que mi papá subiera. Entonces yo no hallaba cómo decirle al hermano que se fuera. Y entonces yo lo único que pensé en ese momento fue hacerme la dormida. Me hice la dormida para ver si ese hermano decía, ya se durmió la muchacha, me voy a bajar. Y pues no me funcionó, la verdad es que no me funcionó. Pero sí era muchísima la visita, tanto en el hospital, en mi casa, su casa. Recuerdo que los enfermitos de al lado, mis vecinitos, sí decían que cuánta visita teníamos. Sí fue algo, una demostración de amor para mí, para mi esposo, para mi familia, de verdad, muy bonita la unión de la iglesia. También tengo entendido que en la casa donde vivían antes, su cuarto tenía un ventanal, ¿no? Sí. Entonces era de que usted en cama y los hermanos como en el jardín sentados. En esa casa pues, fue cuando ya me trasplantaron. Entonces, como yo no podía, duré un mes aislada de todos. Entonces, en ese mes había una ventana grande y la visita me veía por ese ventanal. Entonces, yo encerrada sola en el cuarto y la visita se acomodó muy bien ese ventanal porque por ahí platicábamos, por ahí nos saludábamos. Entonces, sí, era así un mes encerrada totalmente. Mi esposo, mi madre, mis hermanas entraban con cubrebocas, bata, sin zapatos. ¿Eso, la diálisis, qué es? La diálisis es como si fuera un riñón artificial. Lo que pasa que el lupus atacó mis riñones y mis riñones dejaron de funcionar. Entonces, para todas las personas que les sucede esto, es cuando hacen la diálisis o la hemodiálisis. Entonces, sí es bien necesario, porque si no la hacen, pues puede uno, sin riñones no puede uno sobrevivir. Hace la función de la sangre, de purificar. Ajá, de purificar La sangre por medio del peritoneo, se le mete sangre y ahí en esa parte la sangre libera las toxinas y esas se quedan en el líquido que entra y después lo sacas. Uh-huh. Ese es la diálisis. La hemodiálisis es la que por medio de la sangre, uh-huh, una máquina saca tu sangre y la limpia y luego te la vuelve a ingresar. Y cuando usted le dicen que ocupa otro riñón, las opciones que le dieron, ¿qué fueron? A mí me dijeron que yo ocupaba un trasplante y pues no sé en ese momento. O sea, se dio la opción de, ¿te lo puede donar algún pariente? O sí, hasta me acuerdo que me dijeron, alguien... ¿tienes hermanas mayores que te donen? No, pues sí, mi hermana mayor era ella y mi hermano Abraham. Y mi hermana Claudia, su mamá de ustedes, pues era más chica, ella no era candidata. Y me acuerdo que mi mamá dijo, doctor, yo puedo ser candidata. Y el doctor le dijo, no señora,
usted la dejamos como en última opción porque usted tiene que cuidar a su hija. Entonces, aquí mi hermana Gaby, ya desde que supo que yo ocupaba un trasplante, ella dijo, yo se lo voy a dar y yo se lo voy a dar, y ella con mucha confianza y fe de que ella me lo iba a dar, pero para que ella me lo pudiera donar, pues se pasa por muchos estudios, es un protocolo muy largo para ver si éramos compatibles. ¿Y se tomó mucho como el tiempo para tener esa decisión? ¿O fue luego de que yo lo hago? No lo pensé, o sea, luego dije yo. O sea, lo que en esos momentos, la verdad lo que quería era verla bien. Lo que le pedí a Dios que fuera compatible, porque en realidad a veces aunque somos hermanos, no somos compatibles. Habíamos visto muchos casos de que tenían 12 hermanos y ninguno era compatible. Y la verdad, éramos muy poco compatibles. Había muy poca compatibilidad, pero los doctores dijeron, no importa, aunque sea poca la compatibilidad, sí puedes donarles. Y cuando la trasplantaron, la verdad que el doctor estaba bien sorprendido porque su riñón, había compatibilidad, aunque no al 100%, en realidad era muy poca, pero funcionó muy bien y la verdad sabemos que fue de Dios, o sea, todo fue de Dios, y muy agradecida con Dios por la oportunidad que me dio de haberle donado un riñón. Sí, de ser usted, ¿no? Quien la pudo haber ayudado. Sí. Y cuando usted dona su riñón, bueno, antes de que sucediera eso, usted ya estaba casada. Sí. ¿Y con su esposo hubo alguna conversación o fue de que...? Sí, tenía que platicarlo con él porque es lo primero que te dicen los doctores. Tienes que platicar con tu esposo tiene que venir a hablar aquí con nosotros. Si él no está de acuerdo, no, tú ya no eres de ti, o sea, tu esposo tiene que estar de acuerdo. Si él dice no y tú dices que sí, no puedes donar, o sea. Entonces sí, mi esposo también luego dijo, sí, yo estoy de acuerdo, si tú estás de acuerdo, yo estoy de acuerdo. Y si te hacen muchísimas preguntas, tienes que ir a mi esposo, a mí, ¿estás de acuerdo? ¿Por qué quieres darlo? Porque se dan muchos casos de que a veces por dinero, se ha dado muchos casos que a veces no son parientes o alguna amistad, pero lo hacen interesadamente por dinero. Entonces es lo que tratan de evitar, que lo des porque tú quieres darlo, o sea, no, o porque te obligue a alguien, porque también puedes ir obligada, o sea. Entonces lo que hagas tienes que hacerlo porque tú lo quieres hacer, y aparte tu esposo tiene que estar de acuerdo, porque si te explican puedes perder hasta la vida, o sea, donar un riñón es un riesgo, o sea. Pero gracias a Dios también estuvo de acuerdo. ¿Y cómo fue el proceso de la donación? ¿Cómo estuvo como ese día? ¿Qué fue lo que pasó? O sea, ¿en usted había un sentimiento de culpa como no quiero que mi hermana lo haga? No, yo o sea, yo la veía ya tan convencida de que ella me iba a donar, que yo prefería que ella me donara que mi hermano me donara. Yo vivía angustiada de pensar que quizás mi hermano se tenía que someter a los estudios, porque él es como, le da mucho miedo a las agujas, es como muy nervioso. Entonces yo decía, no, él no. Gaby, yo confiando en que verla a ella tan confiada que ella me le iba a donar, que yo siempre supe que ella iba a ser la indicada, y gracias a Dios, como ella ya dijo, pues todos los estudios salieron bien para que ella me lo pudiera donar. Sí. En la casa también se conoce la historia, ¿no? Que fue algo sorprendente para los doctores y también pues la manifestación de Dios en sus vidas, que al usted dar su riñón, mi tía toma color, o sea, como de estar muy apagada, luego se vio que... Recuperada. Ajá, como recuperada, ¿no? Y también que, bueno, ahí también usted tuvo un percance, como que no... Algo sucedió, se estaba desangrando, algo así. Sí, en realidad no sabemos bien qué pasó, pero sí, no sé si alguna arteria se me reventó, no sé, pero estaba perdiendo yo mucha sangre. Lo bueno, sabemos que todo es de Dios, que normalmente el doctor que hace el trasplante opera y se va. Y ese día, yo estaba en quirófano y pues no despertaba, porque todavía tardan en despertar, ¿verdad? Después de la anestesia.
Y lo bueno que no sé si una enfermera, no sé quién se dio cuenta de que yo estaba sacando sangre por la boca. Y rápido me volvieron a meter al quirófano a operarme y me tuvieron que lavar todo, me sacaron los intestinos, me abrieron para ver por dónde estaba yo perdiendo tanta sangre. Pero la verdad que fue también ahí otro milagro, porque había perdido muchísima sangre, o sea, dicen que ya me veía blanca como un muerto. Pero sí, en esos momentos pues mis papás estaban contentos porque ella estaba muy bien, Silvia. Al momento que le conectaron el riñón, ella empezó a deshincharse primeramente porque estaba muy hinchada ya por tanto líquido. Y entonces estaban tristes y alegres, o sea, tenían los dos sentimientos de tristeza por mí, que me estaba en realidad muriendo, o sea, la sangre es la vida. Y y Silvia estaba muy bien. Gracias a Dios le conectaron y ella se empezó a sentir muy, muy bien. No sé si quieres platicar. Sí, cuando a mí me trasplantan, me ponen en un cuarto aislado en el hospital. Entonces yo duré una semana en el cuarto aislado. Igual me iban a visitar mi esposo, mi mamá, y por la ventanita yo acostada en cama. Y no recuerdo cuántos, mi operación duró como 6 horas y ella duró no sé si como 10 horas. Entonces en esas 6 horas, en cuanto me conectan el riñón, yo no sé, tenía tanto líquido que no sé si fueron 10, 12 litros de agua que arrojé. Y pues era otra, porque yo tengo muy presente que él, nunca voy a olvidar esas palabras que él me dijo cuando él me vio por esa ventana en el cuarto aislado. Me dice: Silvia, eras otra, tu piel chapeteada. Dice, no, ¿cómo olvidar esa imagen? Pues yo no me veía porque pues yo estaba acostada y no me paraba para nada. Entonces a los días mi hermana va y me visita al cuarto aislado del hospital y yo recuerdo que yo acostada y la observo por la ventana y la vi muy pálida. Y yo dije, ay, mi hermana, hasta los labios pálidos. Yo sin saber lo que a ella le había sucedido. Pero yo creo que yo de ser la enferma me veía bien chapeteada y ella de ser la sana, bien pálida, pero yo supe hasta ya que salí. Pero sí, yo luego lo noté súper pálida, o sea, pero nunca me imaginé que algo, en ese momento algo hubiera pasado. Sí. Por la enfermedad del lupus, ¿es que usted no puede tener hijos o fue por consecuencias de? Con la enfermedad del lupus, a mí me dije, o sea, con el lupus sí se puede uno embarazar con muchos riesgos, pero mi situación era, a mí me dijeron, mija, tú te quieres embarazar, se te puede activar el lupus, te puedes morir tú, puede nacer tu bebé, se te puede morir tu bebé, tú quieres experimentar una situación así, o la otra, puedes perder tu riñón, tienes alguien más que te dé otro riñón. Entonces pues él y yo nos quedamos así como, o sea, de todas las maneras que me la plantearon, sí la veíamos muy difícil, porque a veces hay personas con puro lupus y sí se han embarazado, o hay personas solamente trasplantadas y también se han embarazado bajo una supervisión médica. Y acá en mi situación pues era lupus y era riñón, o sea, sí la tuve muy difícil, ¿verdad? ¿Y cómo fue pues a lo mejor sí se duele uno, ¿no? Como el sueño de una mujer, ¿no? De ser mamá. Sí. Pero en su relación, ¿eso cómo se llevó a cabo? ¿Cómo lo vivieron? O sea, ¿lo aceptaron de que, ok, o sí fue algo que les costó? Pues fíjate que no nos costó tanto trabajo porque lo platicamos y dijimos, es que pues no tiene caso arriesgar tu riñón, arriesgar tu salud o arriesgar la salud de un bebé que nazca a lo mejor mal. Tenía muchos años ya tomando medicamentos fuertes y por eso decidimos no tener hijos. Y nos pusimos en las manos de Dios, dijimos, si Dios nos da la oportunidad de tener un bebé, pues una adopción. Sí, estuvimos mucho tiempo buscando, preguntando y informándonos qué se ocupaba. Pero sí, desgraciadamente las instituciones piden muchos papeleos. Casi los que más te dan para adopción son niños ya muy grandes, son niños grandes. Nosotros decíamos, si nos dan un bebé, pues que sea uno pequeño, para que nosotros hacerlo a nuestras costumbres. Y estuvieron varias veces, estuvimos a punto de que nos dieran bebés, ya casi de tenerlos en nuestros brazos,
por algo no se hacía, ¿verdad? Y dijimos, pues cuando Dios quiera, y si Dios quiere, y si no quiere, también estábamos tranquilos en ese aspecto. No nos aferrábamos a que a fuerzas queríamos un hijo, ni nos obsesionábamos, nos estábamos tranquilos y vivíamos a gusto, pues ya, ahora sí con la idea de que a lo mejor ya íbamos a estar solos ella y yo, y estábamos felices, y ya lo dejamos a Dios. Siento que hay una historia bonita, ¿no? Detrás de antes y después de entrar a quirófano. Hubo palabras, hubo despedidas, si no te vuelvo a ver. Sí, recuerdo que un día antes de que fuera el trasplante, nos tuvimos que internar, y en un cuarto ella y yo solas. Recuerdo que nos bañaron con puro isodine, y había 2 camas, entonces ella en su cama, yo en mi cama, y nos la pasamos en la noche platicando. Ya llegaron los doctores el día siguiente y ya nos vendaron los pies, porque te ponen vendas para la operación. Y yo tengo algo muy presente que no olvido, porque ya cuando nos sacaron, hicimos nuestra oración en el cuarto, y ya cuando nos sacaron y nos llevaban a quirófano, pues íbamos totalmente tapadas, nada más nos veíamos los ojos. Y yo recuerdo que volteé a ver a mi hermana, y yo viéndola, pero yo creo que con esa mirada le dije, gracias, te quiero mucho, y yo iba diciéndome, oye Israel, pero solamente nos veíamos los ojos, o sea, íbamos totalmente tapadas. Yo recuerdo, volteé, la vi, nos miramos, y pues cada quien al mismo quirófano, supongo, pero sí fue algo que yo no olvido, esa experiencia, de esa mirada que solamente nos veíamos pues con miedo. Era algo que teníamos miedo a lo que pudiera pasar, pero yo iba muy contenta, pues yo sabía que mi hermana me estaba dando una oportunidad de vida. Entonces yo ya quería que ya fuera el trasplante, ya. Incluso algo muy curioso que pasó, mi mamá sí sabía el día del trasplante y nunca nos dijo. Entonces esa vez tuve yo cita al doctor, y el doctor me dijo, ¿ya estás preparada? Y yo, pues ¿como para qué? O sea, se me hizo rara su pregunta, pues para el trasplante. Y mi mamá así de, ay doctor, no lo había dicho porque quería que estuviera tranquila. No, pues yo eran lágrimas de alegría. Entonces mi mamá no nos dijo para no estar inquietas o esperando el día de que tal día me operan. Fue un 2 de agosto de 1997 cuando me trasplantaron. Entonces sí, mi mamá nos quiso ocultar eso, pero pues el doctor la descubrió. Quería comentarles yo algo referente que ahorita viene a mi mente, que antes de que nos trasplantara, la trasplantara, pues te hacen muchos estudios, ¿verdad? Y hay un estudio que te hacen por medio de una camarita que te meten en una vena para revisar bien tus riñones, si están bien, si puedes donar o no. Y recuerdo que cuando nos metieron esa vez a mí al quirófano, porque te lo hacen despierto, o sea, no te anestesian ni nada, es algo, nomás te anestesian si acaso la pierna para que no sientan. Pero recuerdo que el doctor y una enfermera comentaban entre ellos, no sé si supieran que yo los estaba escuchando, no sé, pero decían, pero ¿cómo es posible que le va a donar su riñón si su hermana no va a durar mucho? Ella tiene lupus y aparte está mala sus riñones, no tiene ni caso que le done. Yo no sé para qué va a hacer eso, o sea, yo los escuchaba y yo decía, pues es que es la voluntad de Dios, y aparte sí era mi deseo de donarle, pero sí fue una experiencia muy bonita cuando nos metieron al quirófano a las 2. Recuerdo que cuando ya nos iban a pasar a operar, dijimos oye Israel, estábamos repitiendo, Jehová es mi pastor, también estábamos orando, nos pusimos a orar, confiando. Nunca pasó por mi mente que tal vez iba a morir ahí. Confiábamos en Dios, sí teníamos miedo porque no sabes a lo que vas, pero sí, nunca perdimos la confianza en nuestro Dios. Qué bonito. ¿Y para usted cómo fue ese momento cuando la última vez que la vio para que se pasara el quirófano, o su miedo, o todo eso? Pues sí, eran nervios, porque pues lógicamente sabíamos que era una operación en parte riesgosa, pero iba a ser muy larga y no sabíamos los resultados. Conocíamos de mucha gente que su cuerpo lo rechazaba, entonces teníamos, ahora sí que en el tema, en todo esto, pues no teníamos mucho conocimiento, pero pues teníamos la confianza en Dios
y pues estábamos afuera esperando porque nosotros, desde que ellos las internaron, ya no nos dejaron verlas. Entonces estábamos afuera ahí en la sala de espera y pues lógicamente nomás esperando noticias, pero sí fue una operación muy larga, pero teníamos la confianza en Dios que iba a salir todo bien, sí con nervios, pero... ¿Pero se habló con ella antes de que entrara? Sí, no me acuerdo las palabras exactas que le dije, pero sí pues, le dije que todo iba a salir bien y que le echara ganas y que la veía en un ratito más. ¿Sus papás tuvieron algún... O sea, ustedes a sus papás los veían preocupados, o fue como a todos muy confiados, o hubo alguien que se quebró en ese lapso de si algo pasa? Pues yo los veía a mis papás tranquilos, más bien sí se quebraron cuando que pasó lo del trasplante, que yo estaba muy mal. Sí, la verdad que los doctores, yo ya estaba en terapia intermedia, que es lo más delicado, o sea, si le dicen su hija está en terapia intermedia y no sabemos si salga o no salga. Creo que ahí en ese momento fue cuando dice mi mamá que ella le pedía mucho a Dios, que le decía que no se muera, así se va a morir, que no se muera ahorita, porque la carga que iba a llevar ella, o sea, de que a lo mejor si yo muriera se iba a sentir culpable, y mi mamá decía, yo no quiero que mi hija pase eso, o sea, si te la vas a llevar, llévatela en otro momento, pero ahorita no. Mi mamá es lo que le pedía, o sea. ¿En algún momento la familia, o sea, como familia hubo quejas de por qué a nosotros? ¿O siempre fue algo muy primeramente Dios, vamos a estar bien, si es la voluntad de Dios, o si fue como un por qué a nosotros? No, mi papá siempre se mantuvo con mucha fe y siempre hablaba mucho con nosotros. Siempre hablaba mucho con nosotros, y recuerdo que él siempre nos decía que a veces las enfermedades pasan para que Dios también se manifieste su gracia y también para reafirmar nuestra fe. Él siempre nos decía eso, siempre. Entonces, ¿cómo fue la recuperación ya después de pasar la de la donación? ¿Y cómo hasta ahorita lo han sobrellevado? Pues para mí en realidad no hubo muchos cuidados, después de lo del trasplante. O sea, nomás lo que se dicen, tratar de alimentarse bien, tomar agua, medicamentos, ninguno. O sea, yo salí pues a la primera semana sí por lo que pasé, pero ya después yo no tuve ningún de estarme cuidando como Silvia. Ella sí tuvo muchas recomendaciones que le dieron los doctores de cómo cuidarse y cómo cuidar su riñón. Por ejemplo, cuando yo salgo del hospital, pues ya les platiqué que yo estuve un mes aislada, y ya después de que pasó ese mes aislada en el cuarto, ya me dejaban salir a la sala. Y así me la pasé otro mes en casa, en la sala, en toda la casa. Y ya después de ese mes ya empecé a salir a la calle, pero tenía que usar cubrebocas. Y lo usé por 7 meses. Duré usando cubrebocas, y como las cubrebocas, las capas son muy delgaditas, entonces me acuerdo que yo me ponía de 5 a 6 cubrebocas, porque los doctores me decían, un cubrebocas no te cubre de nada. Entonces yo me acuerdo que ya era experta en armar mis cubrebocas, les hacía el nudito, y a donde quiera que fuera, pues siempre iba muy protegida por las defensas bajas. Cuando usted se casa, va a su luna de miel y regresa, ¿cuánto tiempo pasa para que se haga el trasplante del riñón? ¿Y cuánto tiempo ya llevan con su trasplante? Pasaron, después de que me dializaron, 7 meses. 7 meses para que me trasplantaran. Y ya llevo 29 años de trasplantada. ¿Y le dieron una prox de cuánto tiempo duraría con su trasplante? Un injerto aproximadamente, científicamente, tiene de 10 a 15 años de vida el injerto. Pero pues ahí cuenta mucho lo que uno se cuide, y yo pienso que también pues sabemos que Dios es grande y misericordioso con uno. Entonces, cuando yo llego a los 12, 13 años de trasplantada, a mí me empezó a entrar como una angustia de pensar que quizás mi riñón ya no iba a dar más. Por lo que yo sabía, de 10 a 15 años yo decía, es que mi riñón ya no me va a dar más, o sea, ya me dio. Y sin embargo, pues vemos que ya son 29 años. Yo recuerdo que él me decía, ¿por qué piensas así? No estés pensando así, pero sí hubo un momento en que yo sí decía, ya hasta aquí llegué con mi riñón. ¿Actualmente se tiene como un régimen de cuidado o
Sí trato de cuidarme, siempre me ha gustado cuidarme, pero también el medicamento que yo tomo es de por vida. O sea, el medicamento yo no lo puedo dejar. Hay un medicamento que me baja las defensas y me baja las defensas para que no haya rechazo de riñón. Entonces, por eso que de repente o me engripo muy fácil o las enfermedades me agarran muy fuerte por las bajas defensas. Y ya después de la recuperación y que pasó el tiempo ya puede salir de su casa, ¿cómo fue que llegó a la iglesia y cómo fue que la recibieron? Híjoles, fue muy bonito porque para venir a la iglesia, creo que sí fue al año de mi trasplante. Ya llegamos, pues pasamos a dar gracias, toda la iglesia nos acompañó, pero yo recuerdo que al final sí eran los abrazos de las hermanas, de los hermanos, de esos abrazos que te llegan al corazón y que nunca, nunca se te olvidan. Sí, fue algo muy bonito. Bueno, ahorita se me ocurría, en su enfermedad, ¿usted tuvo alguna amiga o alguien que la acompañara? No como su familia, sino que alguna amiga que la acompañara en su enfermedad. Tuve muchas hermanas de la iglesia, que se quedaban conmigo a dormir, pero eran, no porque no quisieran, yo apoyo siempre lo tuvimos, pero con las que yo me sentía muy a gusto, ¿puedo decir su nombre? Porque sí lo quiero decir, y siempre lo voy a estar muy agradecida, que se llama Elizabeth Ponce. Ella era una de las hermanas que yo me sentía a gusto y que ella me cuidaba con ella. Y pues mis hermanas, mi hermana, mi mamá, mi esposo. No, yo quería comentar antes de lo que ella estaba hablando, referente a que en una ocasión ella fue a una cita, creo que a los 15 años del trasplante, y se encontró un compañero que casi los trasplantaron igual, a su compañero y a ella. Pero el compañero estaba muy triste, o sea, porque ya le habían dicho que iba a perder su riñón, que su riñón ya era lo que 15 años le había durado nada más. Se lo había donado su esposa porque él tenía muchos hermanos, pero ninguno fue compatible. Y pues también a ella yo pienso que como que te entra el nervio, pues cuántos años me va a durar mi riñón, o sea, si a mi compañero que nos trasplantaron igual ya no le funciona. Pero aquí vemos la maravilla de Dios, la verdad que si nos movemos, si respiramos, si estamos aquí, es por Dios, la verdad. Dios es tan grande porque los doctores pueden decir algo, tu riñón te dura 15, 20 años, pero Dios es el que da la vida y Dios es el que la quita. Y agradecidos con Dios por todo lo que nos ha permitido vivir en este tiempo. Y sí, ¿cuántos casos en la iglesia pues no hemos visto, ¿no? Que los doctores dicen una cosa, pero otra cosa completamente diferente es la voluntad de Dios, ¿no? Y los tiempos que tiene para nosotros. Son perfectos. Yo tengo una pregunta volviendo como matrimonio. Después de que fue la luna de miel, ¿vivieron juntos o vivían con mis abuelitos? Nosotros cuando nos casamos ya teníamos nuestra casa lista, amueblada y con la ilusión pues de llegar a vivir a nuestra casa. Cuando regresamos pues llega ya enferma. Nos tuvimos que quedar un año con mis suegros a vivir ahí. Ya hasta el año que ella se recuperó, ya pudimos irnos a nuestra casa. Y ya después de ahí ya fue sí, ya, mejorando ya, toda la situación. Sí, ya volvió a su salud, pues, y ya vivimos ahí y desde entonces estamos ahí en nuestra casa. ¿Y de su lupus se ha mantenido estable? ¿No ha vuelto a recaer por el lupus? No, a mí me dijeron que con el trasplante a lo mejor el lupus podía estar detenido, como dormido se puede decir, muchos años, 10 años, 20 años, o sea, no hay un cierto tiempo, o sea, entonces, pues si ya tengo 29 años del trasplante y mi lupus ha estado como dormido. No se quita esa enfermedad, pero se controla. Ya después de que se les acomodaron las cosas y que ya vivían estable, pasó que no podían tener hijos. ¿Era por la enfermedad? Y más bien, ¿cómo lo sobrellevaron? Literal no era por la enfermedad, ya como decía Silvia, nos explicaban que había un riesgo, sí, tanto por el lupus que podía activarse, por el riesgo del riñón y por las pastillas que ella tomaba, que eran muchas pastillas, entonces podía haber riesgo de que perdiera su riñón, de que el bebé naciera mal o de que ella también podía perder su vida. Entonces ahí fue donde decidimos no tener hijos, no que no saliera embarazada.
Entonces ya de ahí, pues nos quedamos tranquilos viendo la opción de adoptar. Estuvimos investigando, pero sí, te piden muchos requisitos para adoptar. Y nosotros queríamos adoptar un bebé pequeño. Entonces, en el DIF y en todas esas, normalmente te dan niños ya mayores. Entonces, nosotros nos quedamos ya muy tranquilos. O sea, si se hacía, bueno, se lo dejamos a Dios. Hubo dos oportunidades de que nos iban a regalar un bebé. Una niña era una niña de como de 4 o 5 años, se llamaba Lluvia, y la mamá, pues la verdad los tenía bien desatendidos, tenía a esa niña y a otro niño, pero en realidad ella no le hacía caso, no la había ni registrado, ya tenía 4 años, no estaba ni registrada. Entonces ya no las iba a dar, pero ella nos ponía la condición de que quería seguirla viendo. Y nosotros le dijimos, no, si no la vas a dar, es cortar relaciones porque ella también va a ser un descontrol para ella. Y quedó, ¿qué le iba a pensar? No se hizo. En otra ocasión, también, una muchacha que tenía varios hijos y ya había regalado varios, nos iba a regalar un bebé. Y exactamente el día que nos lo iba a dar, ya la tenía su pañalera lista ya para entregárnoslo. Y ese día llegó la mamá de la muchacha, que tenía un montón de tiempo sin verla. Y ya la mamá no quiso, pero era... Le digo, Dios acomoda, Dios sabe por qué no nos tocó que esos bebés llegaran a nuestras vidas. Dios acomoda las cosas y nosotros estábamos tranquilos. Se los dejamos a Dios, y pues dijimos, si Dios nos manda un bebé, pues adelante. Y si no, pues así vamos a estar, tú y yo, en toda la vida. Ya después, pues pasó lo de Esme. Bueno, antes de que se toque el tema de Esmeralda, ayer en la iglesia, ¿no? Pasaban a dar una alabanza, dando gracias a Dios porque Esmeralda ya tenía 7 años viviendo con ustedes, ¿no? Nos gustaría que nos platicaran también como esa parte en que se ve pues la grandeza de Dios y en cómo es Él en sus tiempos, ¿no? Él lo que Él quiere en sus tiempos y no como nosotros queramos, ¿no? Silvia, responde. La historia de cómo conocimos a Esme es que en ese entonces en mi casa, su casa, yo tenía un snack. Y en el snack vendía nieves, tostilocos. Y recuerdo que tenía unas mesitas y Esme estaba muy chiquita, tenía 6 años. Entonces ella a diario pasaba con su bolsita, iba a la tienda y se empezó a hacer mi clienta. Y quiero unos churros o que quiero esto. Entonces un día le pregunto y le digo, ¿quién te manda a la tienda? Y yo le decía, ¿tu mamá? No tengo. ¿Tu papá? No tengo. Ay, caray. ¿Tu abuelita? No tengo. ¿Tu abuelito? No tengo. ¿Quién te cuida? Pues mi tío. Me dice que su tío entonces, pero me decía ella, pues muy chiquita, inocente, me decía, pero mi tío dice que yo no diga nada. Le digo, es que Esme, tú no tienes que andar sola. A ti alguien pasa, te agarra y te lleva y nunca más vuelves a ver a tu tío. Entonces la niña, hubo como un clic entre nosotras porque ya la niña a diario se iba a su tío a trabajar, la niña se salía a escondidas y se iba conmigo. Entonces yo sabiendo la situación que no había nadie con ella porque el tío tenía que trabajar, entonces la dejaba solita, la encerraba con llaves, Esme agarraba la llave y se salía. Entonces desde ese día que nos conocimos, Esme diario se iba al snack conmigo y yo no la metí a mi casa, en las mesitas que tenía ahí pues ya empecé yo. También como que algo maternal nació en mí porque yo sentí que tenía que proteger a esa niña. Entonces ya la ponía a estudiar que la IOU, el abecedario, y pues me ponía a hacer dibujitos con ella y la peinaba y así fue como Esme llegó a nuestras vidas. Y un día yo le dije a Esme, dile a tu tío que yo te cuido, que no somos malas personas, que él no nos conoce, que yo no tengo niños, pero que yo te cuido. Y pues la niña iba y pues que no le decía nada al tío y que el tío decía que no. Entonces un día me acuerdo que mi hermana Claudia y Gaby me dijeron, mija, ármate de valor, haz tu oración y ve y tócale al tío porque esa niña corre mucho riesgo. Entonces hice mi oración, fui, le toqué al tío y no lo conocía. Yo realmente al tío nunca lo había visto, pero cuando abrí la puerta, pues me imaginé que era él y le dije, hola Luis, soy Silvia, tu vecina. Y no, pues Luis, el muchacho, pues se quedó así como asustado, como que me viene a decir. Y le dije, Luis, fíjate que tu niña, pues toda la tarde se la pasa conmigo, tu niña corre mucho riesgo, yo sé que no nos conoces, no somos malas personas.
Yo tengo muchos años viviendo aquí, esta casa pues vivían mis suegros, pues le di toda la información para que él viera que no éramos, que no desconfiara. Y entonces me acuerdo muy bien que se iba a llegar la hora de que Esme saliera de la escuela, y me acuerdo que él vio la hora y me dijo, ¿gustas acompañarme por Esme? Entonces me acuerdo que ya vamos caminando a la escuela, y cuando Esme me ve, se alegró tanto porque me dijo, ay, tú ya me vas a recoger. Y pues yo apenada, pues yo no sabía qué decirle si el tío iba a aceptar que yo la cuidara. Y ya a los días el tío le cambian el horario de trabajo y él va y habla conmigo. Me dice, Silvia, me cambiaban el horario de trabajo. ¿Puedes recoger a Esme? Y ya fue cuando le dije, claro que sí, Luis, tú vete tranquilo, yo recojo a Esme. Y sí, yo empecé a recoger a Esme, me la llevaba a la casa, le daba de comer, la bañaba, empezábamos a hacer tarea. Y así se fue dando y se fue dando hasta que un día iba a ser, yo me la quería traer aquí al templo. Entonces yo le dije a media semana a Luis, oye Luis, te quería pedir permiso si dejabas a Esme quedarse a dormir conmigo porque la quiero llevar al templo. Y me dijo que sí, pero para ese entonces pues la niña no tenía vestidos, o sea, ya pues pantaloncitos, chores. Y yo me acuerdo que hermanas de aquí me regalaron ropita y con eso traje a mi niña con su vestidito y yo feliz traía a mi chiquilla. Y desde ese día Esme jamás se volvió a ir con su tío. Se dieron las cosas y en este mes de febrero cumplimos 7 años de que Esme ya no regresó con su tío. Su tío sabe que Esme está bien con nosotros, él retomó sus estudios. Su tío no hay un día a la semana que él no vaya, que él le hable. Su tío por lo general va 1 o 2 veces a la semana. Pero algo que me brinqué, que yo siempre le decía a Jaco, es que si Dios nos manda un hijo, me lo va a mandar en la puerta de mi casa. Y yo recuerdo que él me decía, no digas eso. Y yo, sí, el día que Dios me dio un hijo, si es su voluntad, me lo va a dejar en la puerta de la casa. Y así fue. Esme llegó a la puerta de mi casa y con el tiempo yo le digo a él, ¿te acuerdas que yo te dije que si era la voluntad de Dios de darnos un hijo, él me iba a dejar a mi hijo en la puerta de la casa? Y yo nunca olvido él porque él como que se reía de mí. No, yo le decía, sí, Dios si es su voluntad me la va a dejar. Y así fue como llegó Esme a nuestras vidas, y después teníamos 25, 24 años de casados, y la verdad nunca en la vida me imaginé que íbamos a hacer, que nos íbamos a convertir en papás y nos iba a cambiar la vida a ella y a nosotros, porque ella necesitaba unos padres y nosotros deseábamos un hijo. Entonces esa es la historia de nuestra niña. También nos gustaría escuchar como su versión, ¿no? De repente llegar a casa y ver como a mi tía con una niña y ya otro día igual. ¿Qué fue para usted o cómo fue que Esme también llegó a su vida, ¿no? Sí, fíjate que yo cuando la vi los primeros días, pues imagínate una niña de 5 años y toda despeinada llegó, ¿no? Y sí, sí pasó por mi pensamiento de que decir, va a ser mi hija. O sea, sí, las primeras veces sí me dije, esta niña va a ser nuestra hija. O sea, así como un pensamiento vago. Pero sí empezamos a convivir con ella. De cuando llegó ella no sabía, estaba a mediados de primero de primaria y no sabía nada, ni las letras, nada, absolutamente. Entonces empezamos a poner al corriente con las calificaciones. Y algo que se pasó a Silvia a contar es que a Luis, a su tío, lo cambiaron a trabajar de noche. Entonces Esme la primera noche pues no se quería quedar sola. Y nos hablaba por teléfono, tenía teléfono ahí, nos hablaba que no quería quedar sola. Y hablamos con Luis, oye Luis, tenemos un cuarto nosotros, para que no se quede Esme allá en tu casa, que se quede a dormir con nosotros. Y a partir de ahí fue cuando ya se quedó con nosotros. Y ella, me acuerdo también que Claudia le decía que nos dijera qué tita, que te dijera Tíos. Si ella no sabía cómo decirnos, Sí, porque todavía no nos decía amiga, papás. ¿no? A usted le decía amiga. Porque a todos les decía tíos. Tíos, para ella todos eran sus Pero tíos. no nos decía papás a nosotros todavía. Y Claudia le decía, dile tita, le dices que le decía tita. O nana. Y hasta que la primera vez que nos empezó a decir papás, pues sí, es algo que te cambia la vida. De por sí nos cambió la vida porque pues es el ser padres, pues es algo muy especial. Y que Dios nos haya permitido esto, pues sí, ahora sí que le estamos muy agradecidos.
Pero sí, él fue un cambio muy drástico en nuestras vidas, de estar ella y yo solos a empezar a cuidar a alguien, que alguien dependiera de nosotros, pues sí, es un cambio muy drástico. Y referente a lo que dice él, que también me acuerdo de que ella llegó a la iglesia y para ella todos eran sus tíos. Y ella, me acuerdo que, como dice él, que mi hermana Claudia le decía, dile nana, dile, ella nos decía Silvi, Jaco, y llegó un momento en que les dije, no le digan, ella solita y en su momento en el que ella se sienta segura, ya ella decidirá cómo nos dice. Y me acuerdo muy bien que fue una hora de la comida, un día entre semana, y ella solita me dijo, mamá. Yo sentí que en ese momento me quedé helada y así como que, ¿mande? ¿Mamá? No, yo en ese momento se me hizo así el nudo y en ese momento fue su momento en que ella decidió y se sintió preparada para decirnos mamá y papá. Y otra cosa también muy bonita, que en mi familia, día 1 tuve el apoyo total de mis hermanas, de mi mamá, mi papá conoció a Esme, ustedes, o sea, toda la familia la aceptó como parte de la familia, como parte de nosotros. Aquí en la iglesia también todos la ven como sobrina y es algo de verdad que también se agradece el que la vean parte de la familia. Es una experiencia de verdad inexplicable, muy bonita. Sí, creo que también cuando, nos acordamos de Esme chiquita. Se vale llorar, se vale. Pues sí, nos acordamos de Esme chiquita, ¿no? Y pues una niña que buscaba mucho amor y siempre fue bien cariñosa con todos, ¿no? Y ahorita la vemos de grande y pues uno como que se la hace normal, pero uno ve fotos y de verdad llegó muy chiquita a nuestras vidas, ¿no? Y creo que en general para la familia fue algo muy bonito y fue como otro ambiente, ¿no? Y algo que tengo muy presente en mi familia es cómo de verdad hay mucha gente que se siente muy acoplada con nosotros, ¿no? Que podemos ser familia para otras personas y eso se me queda mucho, pues, que sí, siempre abrir la puerta a los demás, ¿no? Pues sí, a nuestros hogares han llegado hermanos y nos han adoptado como familia. Como familia nos ven a la mejor a mi mamá como tía, ustedes las ven como sobrinas. Y gracias a Dios en nuestra familia pues tenemos eso de que el que llega se adopta como un miembro más en la familia. Hemos tenido muchos adoptados. Hemos tenido muchos adoptados, sí. Así como me acuerdo que vi a Esme, pues una niña de 5 años, se veía pues despeinada, desalineada, así, y como nosotros la adoptamos, pues también nuestro Padre Celestial nos adopta y nos da la oportunidad de entrar a esa familia, a ese pueblo. Entonces, recordando a todos mis hermanos que han entrado a nuestras vidas, porque pues han entrado a nuestra familia, a nuestras vidas, y vemos todos ellos que han tenido esa falta de cariño, falta de amor, falta de mejor de atención. Así también nuestro Dios nos da esa oportunidad de entrar a esa familia. Entonces, qué bonito es que así como Dios nos adoptó, nosotros podamos brindar ese cariño y ese amor a otros seres, a otros hermanos. Para ir cerrando este episodio, ¿qué consejo o qué conclusión darían de esto que acabamos de platicar, ¿no? Para los jóvenes, para la gente que nos escucha, ¿qué les dirían de su historia? Pues yo primeramente quisiera decirles que lo que tenemos que hacer en cualquier situación que se nos presente en nuestra vida, así sea la más difícil, lo primero es encomendarnos a Dios. O sea, Dios sabe y conoce nuestros sentimientos, nuestro dolor, nuestro sufrimiento, y Él va a poner las cosas y los medios necesarios para que todo salga bien. Dice que los que aman a Dios, todas las cosas les salen a bien. Entonces, todas las cosas, a pesar de lo que vivimos en ese momento que se enfermó mi hermana, que fue una situación muy difícil, y ahorita vemos todo el tiempo que ha pasado y las bendiciones que Dios nos ha dado. Desde ese entonces, la verdad,
tanto yo tener un hijo, porque también era riesgoso para mí, yo sin un riñón. Los doctores decían que podía perder yo mi riñón si me arriesgaba a tener un hijo. Gracias a Dios me permitió tener un hijo y la verdad es una bendición como para ellos. Y con nietas ya tiene. Y ya ahorita con mis nietas, pues no tuve un hijo, ya tuve 2 hijas más. O sea, es una grande bendición para mí, para mi esposo, para mi familia. La verdad es confiar en Dios y dejar que Dios nos lleve en todo momento. Puede pasar la muerte también porque sabemos que vamos a morir, o sea, es aceptar la voluntad de Dios, pero confiar en Dios primeramente. Ese es el consejo de cualquier situación que estén pasando nuestros hermanos, cualquiera que nos vea, que primeramente es ponernos en las manos de Dios y aceptar su voluntad. Jóvenes, si algún día les toca vivir una situación difícil, que tengan que quizás donar a lo mejor un riñón, no se la piensen. No saben que le pueden regresar la vida a ese ser querido, porque tristemente hay muchos casos que las personas tienen miedo a donar, pero no saben que le regresan un pedacito de vida, le prestan un pedacito de vida. Entonces yo sí digo, si mi hermana no me hubiera donado, o sea, a lo mejor no hubiera vivido todos estos años con él, no hubiera vivido la parte de convertirme en mamá. Entonces ella y Dios, ¿verdad? Dios pone todos los medios como ella decía y esa era su voluntad de Dios. Entonces a su gran corazón de ella me dio parte de ella y me regresó parte de mi vida. Entonces si algún día llegan a vivir una situación así, no lo duden. Los doctores pueden decir no y quizás nos den las noticias más difíciles, pero el de arriba es el que da la última palabra. Así es, también reconocer que los tiempos de Dios son perfectos. A veces uno no le pide a Dios y pueden pasar días, meses, años, pero sabemos que Dios nos da las cosas cuando es el tiempo ideal. ¿Sí? Entonces, no cansarnos de pedir, como ahora sí que la que le pedía al rey, justicia, y dice que aquel rey, pues, de tanto que le pidió, pues, le concedió justicia. Entonces no nos cansamos de pedir, pero también entender que los tiempos de Dios son perfectos, que todo lo que ocupemos Dios nos lo va a dar a su tiempo. Sí, creo que sería como el lema, ¿no? Siempre confiar en Dios y en sus tiempos, que todo será a sus tiempos conforme a su voluntad. Así es. Bueno, damos por concluido este episodio. Muchas gracias por habernos contado su historia, muchas gracias por haber venido y también pues gracias a Dios porque a pesar de todo nos deja vivir experiencias que demuestran cómo Él trabaja en su misericordia, ¿no? Él siempre está con nosotros y nos guía, pues no nos deja solos. Y gracias por sintonizarnos. Gracias por invitarnos. Gracias. Gracias. Gracias.